Capítulo 76. Resistiendo el invierno. 9. Como dice el refrán, si quieres ver lo peor de una persona, dale poder. Tanya había vivido su vida simpatizando con ese dicho una y otra vez. Cuando la hija mayor, Arwen Rothdailor, era la heredera de la casa, la residencia Rothdailor permanecía pacífica. Todos los que vivían en la residencia la trataban y veían como la próxima heredera de la casa. Sin embargo, ella nunca se había vuelto arrogante ni se había intimidado por ese trato. Tanya admiraba a Arwen, que nunca había perdido su gracia noble y no estaba interesada en nada más que en superarse a sí misma. Al ver eso, honestamente creía que, incluso con todo ese poder en sus manos, nunca vacilaría y era el verdadero significado de elegancia y gracia. Oculto bajo la perfección y elegancia de Arwen estaba el segundo hijo de la casa Rothdailor, Ed Rothdailor. Hasta ese momento, no había nada extraño que decir sobre él. Pero después de la muerte de Arwen Rothdailor, ¿en qué tipo de persona se había convertido Ed como el nuevo heredero, que gobernaba la familia Rothdailor? Tan mezquino como era, se volvió como un tirano al tomar el pequeño poder que venía con ser nombrado heredero y llegó a su propia conclusión, asumiendo que tanto el cielo como la tierra eran suyos. Ese era el verdadero Ed Rothdailor que Tanya había observado, corrompido por solo ese pequeño pedazo de poder. ¿Qué tan desesperanzador era el futuro, dado que un hombre con tan pocas luces se había convertido en el heredero de la casa Rothdailor? No podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Por eso Tanya tenía que derrotar a Ed, para llevar a cabo su voluntad. Sin importar qué truco o método necesitara usar, tenía que evitar que Ed se convirtiera en el cabeza de familia a toda costa. ¿Iba a matarlo? Si esa daga fuera suficiente para resolver todos sus problemas, no habría habido una razón para que se preocupara tanto. ¿Qué tan pesado era el peso del título de heredero de la casa Rothdailor? Era obvio para cualquiera que, si Tanya hubiera clavado esa daga en el pecho de Ed, no habría estado a salvo. Incluso antes de eso, Tanya aún era solo una joven que solo recientemente había abierto los ojos al poder mágico. Era demasiado pedirle a una joven tan joven que apuñalara resueltamente con esa daga con sus propias dos manos, o que lo matara sin que nadie se enterara usando cualquier método turbio necesario. Al final, solo había un camino fijo para Tanya. En las sombras oscuras, apretaría los dientes mientras se entrenaba, esperando el momento adecuado. Se quedaría despierta por la noche estudiando, aprendiendo modales, entrenando en magia y soportándolo todo continuamente hasta que saliera el sol. Ed nunca agredió a su propia hermana menor, con quien compartía sangre. Sin embargo, vivir durante años debajo de una persona tan patética. ¿Qué tan difícil era la vida de Tanya? Apretaba los dientes mientras actuaba como una hermana menor amable. Mientras él hacía sufrir a todas las personas dentro de la residencia, ella lo soportaba, aunque podía simpatizar con las quejas de otras personas. Vivía su vida como una persona sin fuerza, incapaz de resolver el problema. Aunque estaba orgullosa de que su sangre fuera la de una aristócrata, nunca una vez alzó la voz para usar su poder. Después de un largo día, Tanya dejó escapar un suspiro profundo mientras se acostaba en su cama en su habitación privada en la residencia Opelius. Aunque fue solo un día, había pasado por tanto. También había muchas cosas que no podía entender. Sin embargo, aún quedaba mucho por hacer. Durante la mitad de su vida, había sido reprimida por su hermano mayor tiránico, viviendo su vida, mejorándose a sí misma a pesar de no saber si podría convertirse en la próxima cabeza de familia. ¿Cómo podría pasar por todo eso? Si alguien le hiciera esa pregunta, Tanya repetiría en silencio: he vivido mi vida fingiendo estar muerta. Creía firmemente que, si seguía viviendo su vida así, eventualmente se le daría la oportunidad. Ahora que Ed había sido expulsado, todo lo que necesitaba hacer era demostrar su valía. Para Tanya, las elecciones de presidenta del consejo estudiantil para el próximo semestre parecían la oportunidad perfecta. Pero antes de eso, tendré que hacerlo bien en el examen de asignación de clase. En 3 días, en la entrada de la montaña Orun. En cuanto a los materiales de preparación, el final de su oración fue un balbuceo de palabras mientras rápidamente se quedó dormida, incapaz de superar su fatiga. Había pasado mucho tiempo desde que había dormido bien. Por favor, preséntame a algunos chicos. Para la jefa de donceles Belmaya, las conexiones personales fuera de la residencia Opelius eran bastante valiosas. Una de las razones era porque, con la mayoría de sus relaciones externas, era cercana a ellos y había podido hablar cómodamente con ellos desde que era una doncella superior. Sin embargo, también eran una fuente importante de información para Belmaya, que no salía de la residencia Opelius con frecuencia. Entre ellos, una de las mejores amigas de Janika, Anes, era alguien que a menudo venía y alguien a quien le alegraba ver. La mayoría de las veces venía a hablar de los amoríos de Janika y a escuchar las opiniones de Bel. Bel conocía bien a Janika, ya que era una doncella a cargo de la residencia Opelius y Janika solía quedarse allí. En primer lugar, tenía buen ojo para reconocer rápidamente la naturaleza de las relaciones humanas. Con la visita de Anes, secretamente esperaba escuchar algún progreso entre Janika y Ed. Como Bel era solo humana, no podía evitar sentir curiosidad por la vida amorosa de Janika. Bel estaba preparada para escuchar atentamente, ya que Anes había venido a verla con tanto entusiasmo para escuchar su opinión. Debía haber habido un gran incidente. Si es alguien guapo, alto y de buen ver,
sería genial. Anes declaró eso audazmente sin mencionar a Janica. De repente, has estado trabajando aquí en la residencia Opelius como doncelle durante bastante tiempo, así que no conoces a muchos chicos decentes que no estén saliendo. No puedo simplemente filtrar imprudentemente la vida personal de aquellos que se alojan aquí, no tienes que filtrar nada. Solo preséntame a un chico que creas que está bien. Era temprano en la mañana en el jardín de rosas de la residencia Opelius. Para evitar que alguno de los nuevos estudiantes se pinchara con las espinas, Belle estaba podando los lados de los talos de las rosas. Anes parecía peculiarmente exhausta, como si se hubiera quedado despierta toda la noche, pero eso no era nada demasiado extraño. Eso se debía a que era un estudiante que siempre cargaba con una gran carga de trabajo. Manejando tanto su carga de trabajo como estudiante becada como sus estudios regulares, era la asistente superior del laboratorio de la profesora adjunta Claire, todo por su cuenta. Era una carga de trabajo demasiado pesada para manejar normalmente, a menos que fueras capaz y tuvieras buenas habilidades de gestión del tiempo. Estoy bastante sorprendida, señorita Anes. Pensé que no tendrías mucho interés en salir con alguien. Yo también puedo tener una relación. Está bien si no es un chico tan agradable, pero por favor preséntame a alguien que sea alto y guapo. Pero no eres del tipo que sale con chicos como una coqueta. No, en primer lugar, ¿alguna vez has tenido una relación? Lo siento. Yo no quise decir nada malo con eso. A diferencia de su yo habitual, Belle cometió un desliz. Era algo que solo ocasionalmente cometía, quizás una vez al año. Así de avergonzada estaba Belle por su error. Siempre estás ocupada y eres del tipo que se esfuerza por ponerse a sí misma primero. Así que, pensé que naturalmente no habría salido con nadie. Bueno, por ejemplo, como es estudiante de tercer año, el joven Ed, ustedes dos comparten extrañamente muchas similitudes. Era inusual verla tímidamente sostener su barbilla mientras miraba hacia un lado para evitar el contacto visual. Hablando de Ed Rod Taylor, no era obvio decir que era el enamorado de Janica Foilover. Y el hecho de que Anes fuera una de las mejores amigas de Janica, una en quien podía confiar plenamente. Ese grado de relación ya estaba claramente dibujado en la cabeza de Belle. Para Belle, que tenía un sentido increíblemente rápido, había intentado escuchar cuidadosamente a Anes. Ve por alguna casualidad. Anes miraba las rosas en el jardín mientras evitaba sutilmente el contacto visual. Belle contuvo la respiración por un momento. Sé cómo eres bastante rápida con estas cosas, no intentaré ocultártelo. Belle, tienes razón, es exactamente como piensas. Sé cómo sucedió eso. Bueno, es una historia graciosa, pero los rumores que lo rodeaban eran bastante horribles, como sabes. También escuché que ha tenido bastante experiencia con mujeres. Aunque escuché que la mayoría de los rumores sobre él eran falsos, aún pensé que debería verificarlo personalmente yo misma. Ya veo. Entonces, ¿qué pasó? Así que, bueno, después de hacer eso, de alguna manera nos involucramos. Y luego sucedieron cosas. Teníamos mucho más en común y nos comunicamos mejor de lo que pensaba. Era una persona bastante considerada y bueno, cosas así. A mitad de su historia, giró aleatoriamente la cabeza, pronunciando un balbuceo de palabras. Pero Belle, que era rápida para captar, vio lo rojas que se habían puesto las puntas de sus orejas. ¿Qué clase de incidente importante era este? Belle estaba tan atónita que apenas podía contenerse antes de perder la cabeza. No tengo que ocultarlo. Soy buena racionalizándome a mí misma. No soy del tipo que hace algo inútil, como intentar negar ridículamente mis propios sentimientos. Entonces, al final, con el joven Ed, sí, seré sincera y lo admitiré. Como mujer, siento cierta atracción hacia él. Eso puede pasar. Después de todo, solo soy una chica. Ahora que las cosas han llegado a esto, tendré que admitir la verdad y pensar en algún plan para solucionarlo, ¿no crees? Siendo una asistente superior, su capacidad para captar problemas, sus habilidades para resolverlos y su determinación eran todas dignas de aplauso. Pero no era posible que un problema de relación persona a persona se manejara tan limpiamente como eso. Sin embargo, eso no era algo que a Anes le importara. Más bien, era mucho más conveniente para ella simplemente cortarlo de manera empresarial. Señorita Belle, Janica es una de las pocas amigas que tengo y que realmente aprecio con todo mi corazón. Así que más bien, esta es una buena noticia. Si ese hombre es tan genuino que incluso yo puedo sentirme atraída por él, entonces eso significa que Janica realmente ha encontrado un buen compañero. ¿Qué mejor noticia hay, señorita Anes? Al final, si puedo aceptarlo rápidamente, entonces no habrá más problemas. Me alegra haberlo descubierto temprano. Enamorarse es, en última instancia, solo una parte de la química que tiene lugar en la cabeza de uno, ¿verdad? Pensándolo como un tumor maligno, es realmente un alivio haberlo descubierto tan temprano. Es genial que tenga la capacidad de mirarme objetivamente. Diciendo eso, Anes respiró profundamente mientras se sentaba quieta en el pabellón del jardín de rosas.
No había pasado nada en particular, pero la mirada de fatiga en su rostro, a Belle no le gustaba verla. Ahora que el problema ha sido reconocido y el plan de acción ha sido hecho, todo lo que queda es que el tratamiento se complete limpiamente. Solo piensa si fuera una enfermedad que descubrí demasiado tarde, hasta el punto en que ya no podría tratarla. ¿Qué tan terrible habría sido? Realmente estoy tan feliz de haberlo descubierto en las primeras etapas. Describirlo como un tratamiento médico es un poco, realmente creo que hay semiletots. De todos modos, él es solo otra relación que hice en mi vida, y no es como si fuera el único chico en el mundo. Solo tengo que salir, conocer gente nueva y enamorarme de ellos. ¿Cierto? Lo dices como si fuera tan fácil, incluso si es algo que parece complicado, siempre que lo sistematices, será más fácil de lo que piensas. Anes puso la carpeta que sostenía sobre la mesa en el centro del pabellón. Luego escribió algo con una pluma. Belle levantó un poco la cabeza, mirando la carpeta. Los papeles en la carpeta estaban esparcidos. En la página inferior había rastros de varios mapas mentales sobre los puntos buenos de Ed Rottweiler y las contramedidas que podría tomar en el futuro. Había muchas marcas en los papeles, ya que parecía que era bastante detallada al escribir las cosas. Fingía estar relajada, pero en su cabeza, era como si fuera a la guerra sola. De todos modos, solo necesito cubrir mis sentimientos por él con otros sentimientos más grandes por alguien más. Si conozco a un hombre mejor y más trabajador con quien compartir mi amor, todo se resolverá, ¿verdad? Así que, si puedes encontrar un chico para reemplazarlo y surge un rumor sobre nosotros siendo amantes, entonces, tengo dos cosas que quiero decirte. A diferencia de su yo habitual, Belle interrumpió a Anes. Anes se sobresaltó, sorprendida mientras escuchaba a Belle. En primer lugar, pedirme que te presente a otra persona que pueda reemplazarlo sería una gran falta de respeto para la persona involucrada. Al menos, por esa razón no puedo presentarte a alguien. La forma en que dio un argumento fuerte tan firmemente sin ofender a Anes era definitivamente al nivel de una doncella veterana. Incluso si es por ti, señorita Anes, no puedo ser tan desconsiderada con los demás. Si estás buscando una nueva relación, solo tienes que conocerse lentamente. No hay razón para etiquetarse rápidamente como amantes, tampoco. A mis ojos, siento que estás siendo perseguida por algo. Por casualidad, ¿la señorita Janica se enteró de tus sentimientos? Anes respiró profundamente y jadeó. Eso explicaría por qué tienes tanta prisa por encontrar un amante. Anes sabía muy bien lo perspicaz que era Belle. Por eso había estado visitando con Clara de vez en cuando para consultar sobre la vida amorosa de Janica. Pero nunca había imaginado que esos ojos tan agudos de ella incluso se dirigieran hacia ella. De cualquier manera, tu corazón está en otro lado. La forma más segura de demostrar tu inocencia sería encontrar un nuevo amante. Señorita Anes, realmente debes preocuparte por la señorita Janica. A Anes le preocupaba más que Janica saliera herida que sus propios sentimientos. Por eso había intentado rápidamente idear un plan. Anes vaciló por un momento, escuchando lo que dijo Belle, pero luego elevó las comisuras de los labios y puso una sonrisa. Decirlo así es agradable, pero no soy tan genial. Luego se aclaró la garganta varias veces mientras continuaba su historia. Lo dijiste de una manera muy grandiosa, pero creo que todas las emociones humanas son solo una colección de reacciones orgánicas coordinadas. No es que sea particularmente considerada. Como aún son las primeras etapas, si puedo manejarlo lentamente, entonces, ¿has visto a la señorita Janica? Ignorando por completo lo que Anes estaba diciendo, la pregunta de Belle fue directo al corazón de Anes y la dejó sin palabras. Eventualmente, lentamente confesó todo. Sí, me la encontré ayer mientras pasaba por el distrito educativo. Ni siquiera nos saludamos al irnos. Era como si nos estuviéramos separando, y su expresión estaba bastante decaída, ya veo. Y tengo que supervisar el examen de asignación de clase la próxima semana con Ed. Y no sé cómo debería sentirme al respecto. Después de decir eso, Anes bajó la cabeza, incapaz de decir nada más. Belle suspiró profundamente mientras sostenía su barbilla, cayendo en profundos pensamientos por un momento. Hubo un largo silencio dentro del jardín de rosas, los gorriones gorjeando bajo el sol de la mañana temprano. Puede que no sea tan grave como crees. De hecho, podría tener un efecto positivo. La conclusión a la que finalmente llegó Belle fue inesperada. Disculpa, si piensas en la señorita Janica. Ella no puede permanecer un lienzo blanco puro para siempre. Después de una cuidadosa consideración, se le ocurrió una manera que no lastimaría a nadie. Solo habría una persona que tendría que ser molestada, pero no se podía hacer nada por el momento. Belle dio una disculpa silenciosa y profunda, que provenía de lo más profundo de su corazón. A Ed, como sabes, la señorita Janica es alguien que siempre es honestamente amable y sincera con los demás. Puede ser difícil ahora, pero sorprendentemente esta manera también será útil para permitirte sacudir tus sentimientos. ¿Es eso así? Más que nada, los celos son la emoción que estimula más. La señorita Janica es una persona muy altruista, por lo que puede tener poca experiencia cuando se trata de sentir celos profundamente de otro. Y una vez que se confunda por esos sentimientos, su corazón también se debilitará, terminará pasándolo bastante mal. Eso era lo que le preocupaba a Anes. Mientras Anes iba a mencionar que nada se estaba resolviendo, Belle continuó. ¿No era un problema que la señorita Janica fuera demasiado perfecta en primer lugar? Anes quedó una vez más sin palabras ante las palabras de Belle,
que una vez más dieron en el centro de la naturaleza del problema. Ahora, repite después de mí, instinto protector. Recordó lo que Clara había dicho ese día. La mandíbula de Anne se desencajó. Era algo que Belle ya sabía. Cuando ella estaba luchando y confundida, era obvio a dónde iría Janica. Belle se sentó quieta, dando palmaditas en la espalda de Anne. Mientras trabajaba para convencerla de que no había necesidad de sentirse tan culpable, el corazón de Anne ya no estaba pesado. Pero que, cuando llegaste aquí, había traído los objetos de ingeniería mágica al área alrededor de la entrada de la biblioteca y había montado carpes para cubrirlos para que la nieve no se acumulara encima. Era casi hora de preparar los materiales para construir un área de almacenamiento. Solo porque la competencia de mis habilidades de producción era decentemente alta, eso no significaba que pudiera simplemente descuidar mi entrenamiento. Y por encima de todo, sentía la necesidad de expandir el interior de la cabaña. La mayor parte del entrenamiento de ingeniería mágica se haría en la biblioteca, pero pensé que sería agradable poder hacer necesidades simples o encargarme de trabajos simples en la cabaña. Quería hacer un cuarto de almacenamiento sacando un lado de la pared exterior, y también quería hacer una sala de estar haciendo algo de espacio en la pared opuesta. Pero hacer todo eso significaría mucho más trabajo, así que estaba contemplándolo. Primero tendría que revisar mi horario para el resto de las vacaciones y ver si podía sacar algo de tiempo. De todos modos, considerando mi horario de producción, para cuando volví al campamento ya hacía mucho frío. Saliendo con una manta sobre sus hombros, Janica se sentó con las rodillas dobladas frente a la fogata. No se sentía tan animada como de costumbre, y su expresión era bastante oscura. Hace frío. ¿Debería prepararte una taza de té? Después de que dije eso, asintió suavemente con la cabeza mientras apoyaba la barbilla en la rodilla. Podía notar de un vistazo que Janica, que normalmente haría pequeñas charlas y cosas por el estilo, no estaba de buen humor. Algo había pasado. Preparé las hierbas restantes y vertí algunas hojas de té en 2 tazas que preparé. Me senté al lado de Janica mientras le daba una taza. Ella tomó la taza bastante grande con sus 2 manos pequeñas. Sentado a su lado frente a la fogata, bebió su té en silencio. Está nevando de nuevo. Ya se estaba acumulando mucho, pero ahora parece caer cada 2 días. El lugar donde la nieve ligera caería con calma ya estaba lleno de visitantes previos. Decían que incluso en invierno los árboles de hoja perenne no perdían su color, pero no había nada que pudieran hacer frente a la nieve blanca. Mientras el mundo entero se volvía blanco, solo la luz brillante de la llama ardiente se destacaba. Mirando a Janica a un lado, todavía se aferraba a sus rodillas mientras miraba las hojas de té flotando en su taza. Era raro ver a Janica tan abiertamente deprimida. Siempre era tan brillante y simple, así que sabía muy bien lo sorprendida que estaría la gente a su alrededor al verla deprimida. ¿Puedes contarme si tienes alguna preocupación? Cuando dije eso, Janica rápidamente levantó la cabeza y me miró. Parecía como si fuera a decir algo, pero se detuviera. Pero esa tristeza en sus ojos lo decía por ella. Lo siento, pero no puedo decírtelo. Entonces no tienes que decir nada. A veces olvido que Janica todavía era una persona con sus propios límites. Al verla con la cabeza gacha, aferrándose a sus rodillas, parecía un animal pequeño que había sido arrinconado. Provocó un instinto protector inexplicable dentro de mí. Levanté la mano mientras la acercaba al hombro de Janica. La acaricié suavemente. Además, era una ventaja que pude compartir el calor de esa manta gruesa. Me preocupaba que, como me había acercado a ella, podría haberse asustado. En cambio, levantó la cabeza como un topo mientras intentaba decir algo, pero una vez más, cerró la boca. Parecía como si todavía estuviera deprimida por algo. Luego, Janica enterró el costado de su cabeza en mi hombro, y así, miramos en silencio la fogata durante mucho tiempo. El invierno continuaba. El frío era demasiado para soportar con una mera manta y fogata, pero aún así, la primavera se acercaba lentamente.